tratar la segunda unidad que comenzamos hoy. 3 temas vamos a tocar. Vamos a seguir hablando acerca de ceros de ecuaciones, pero exclusivamente vamos a centrarnos en ceros de polinomios. Vamos a ver 2 métodos que son exclusivamente para conseguir ceros de polinomios. El primer método, que es el que vamos a ver en la clase de hoy, se llama el método de Müller. Y el segundo método, que probablemente lo miremos en la siguiente clase, se llama el método de Horner. Estos 2 sirven para encontrar las raíces de polinomios. Ya tenemos los otros métodos, ¿verdad? Sí, pero estos tienen un poco mayor exactitud. Y, por ejemplo, hablando del método de Müller, tiene la ventaja de que incluso si las raíces del polinomio son complejas, pues el método de Müller nos la calcula. ¿Ok? Entonces tiene esa ventaja. En los otros métodos, si se han estado fijando hasta ahora, pues si nos aparece una raíz con índice par y radicando negativo, no hay nada más que hacer. El método ahí se termina. Pero pues con este de Müller vamos a tener esa ventaja de que podemos calcular hasta incluso ese tipo de resultados. Después nos vamos a dedicar un poquito a la interpolación con 2 métodos, el de Newton y el de Lagrange. Y cerraremos nuestra faena de esta segunda unidad hablando de métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, lo que mirábamos en vectores y matrices, ¿se acuerdan? Bueno, aquí vamos a ver un método que se llama Gauss-Seidel, que nos sirve para resolver numéricamente estos sistemas de ecuaciones. Entonces, arranquemos, si quieren, con lo que vamos a hablar para el día de hoy, que es el método de Müller. Fíjense, ¿qué hace Müller para encontrar una aproximación a la raíz de un polinomio? Pues nosotros ya sabemos que más o menos los polinomios, si es de grado 1, es una línea recta, y a partir de que son de grado 2, pueden tener 2 formas. O parecen así una montañita que sube y baja, o se parece mucho como a una hélice de ventilador, ¿verdad? Como la gráfica de X al cubo. ¿Se han notado cómo es esa gráfica, ¿verdad? Viene y parece que ahí en 0 se detiene y vuelve a subir un poquito. Bueno, sin importar cuál sea la forma realmente de la gráfica de la función, el método de Müller lo que hace es que la aproxima localmente en un pequeño intervalo mediante una función cuadrática. Es decir, ustedes saben que para tener una parábola, a una parábola la definen 3 puntos. Entonces, en un pequeño intervalo ahí definimos 3 puntos que obviamente deben de quedar sobre la curva, que es la gráfica de la función. Y entonces, nosotros lo que hacemos es encontrar la ecuación cuadrática que pasa por exactamente esos 3 puntos. Luego, vamos a averiguar cuándo eso se hace igual a 0. Y esa es nuestra aproximación, pues, ¿verdad? En pocas palabras. Voy a llevarlos al libro porque en el libro aparecen las fórmulas. Realmente, pues, no tiene sentido que yo haga todo el despeje de las fórmulas por 2 razones. Primero, implica resolver un sistema de ecuaciones lineales con variables, lo cual, aunque es posible el realizarlo, es un tanto engorroso y lleva un montón de tiempo, del cual nosotros no disponemos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera razón. Y la segunda, pues, que realmente a nosotros lo que nos interesa ahora mismo en la clase es conocer las fórmulas que nos llevarán hacia la solución del problema. Entonces, fíjense, les estoy presentando ahora mismo parte del libro. Esta es la sección
7-4, donde está el método de Müller. Fíjense, en esta partecita de aquí que les estoy señalando, la ecuación 7.17, nos dice que vamos a aproximar la parábola que pasa por los 3 puntos mediante una función cuadrática. Pero préstenle atención, es una forma especial de escribir la ecuación cuadrática. Esto es a propósito para que ciertos cálculos sean más fáciles. Usted está acostumbrado seguramente a que la forma general de la ecuación cuadrática la conoce como ax al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Eso es lo que nos han enseñado pues, en los cursos anteriores. Sin embargo, tomen nota de que en esta ocasión introducimos el cambio de que en lugar de colocar la x, colocamos x menos x sub 2. Donde debería de ir aquí x al cuadrado va x menos x sub 2 al cuadrado. Y aquí donde va x, aquí en su lugar va todo el x menos x a la 2. Esto es a propósito. ¿Por qué? Porque fíjense, más o menos la situación es la siguiente. Esta que ven aquí en negro es la gráfica del polinomio. ¿Ok? Estos 3 puntos, x1, x0 y x2, son los que nosotros vamos a utilizar para aproximar la raíz de este polinomio. Nosotros estamos interesados en saber cuál es la ecuación de esta parábola que pasa exactamente por esos 3 puntos. Porque una vez que yo conozca la ecuación de la parábola que pasa por esos 3 puntos, puedo igualarla a 0 y encontrar esta raíz que servirá como aproximación para la raíz del polinomio. Es decir, nosotros vamos a pensar que localmente, aquí entre x2 y x0, la función, el polinomio, mejor dicho, porque de eso vamos a hablar en esta ocasión, se comporta como que si fuese una parábola. ¿Sí? Es muy parecido, ¿verdad? Se pega mucho. Llegará un momento en el que la parábola y el polinomio se despegarán, ¿verdad? Pero ahí, en esa localidad, sin duda el error es muy pequeñito. Entonces nosotros vamos a encontrar, primero, nuestra primera tarea es encontrar la ecuación de la parábola que pasa por esos 3 puntos. ¿Ok? Después nos centramos en igualar esa ecuación a 0 para darnos cuenta de cuál es la aproximación a la raíz que nosotros andamos buscando. Entonces, como les decía, este es un pequeño arreglo, un pequeño truco matemático para que las cosas sean más fáciles. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que nosotros andamos buscando este A, este B y este C. ¿Por qué? Porque en teoría a nosotros nos tienen que dar quién es x sub 0, quién es x sub 1 y quién es x sub 2. Las 3 aproximaciones iniciales. Y claro, si usted conoce el polinomio, es muy fácil encontrar quién es f de p, digamos, p de x sub 0, p de x sub 1 y p de x sub 2. Es sumamente fácil encontrarlo. Ahora, fíjense en este detalle. Saber quién es A, quién es B y quién es C, el polinomio que pasa exactamente por esos puntos, que lógicamente serán f o el polinomio evaluado en x0, el polinomio evaluado en x1 y el polinomio evaluado en x2. Bueno, ¿quién es la parábola que pasa por esos 3 puntos? Bueno, ya no es una cuestión tan sencilla. Lo que sí sabemos nosotros es que se debe de cumplir que f de x sub 0 sea a multiplicado por x sub 0. O sea, aquí la x la estoy sustituyendo por x sub 0, el primer valor que me dan, ¿verdad? De estos puntos. Lo estoy sustituyendo directamente. F de x sub 0 es a por x sub 0 menos x2 al cuadrado más b por x sub 0 menos x2 más c.
¿Ok? De manera similar f de x1 y miren la ventaja de haber definido la parábola de esta manera. Cuando usted se viene aquí a f de x sub 2, pues usted ya tiene una pista inmediatamente. ¿Por qué? Porque al sustituir la x por x sub 2, por ejemplo, aquí le queda x sub 2 menos x sub 2. Y acá también le queda x sub 2 menos x sub 2. Esto es 0 y esto es 0. Con lo cual, automáticamente ya tenemos una de las tres variables que andamos buscando, la c, ya la conocemos. ¿Quién es? F de x sub 2. Ya lo conocemos. Eso hace que donde yo tenía un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables, se convierte en un sistemita de 2 ecuaciones con 2 variables. Nuestra experiencia de vectores y matrices nos dice que siempre es más fácil resolver un sistema de 2 por 2 que uno de 3 por 3. Sobre todo cuando están involucradas, es decir, los coeficientes no son números, sino que son variables. Entonces ya se imaginarán ustedes, es mucho más fácil un sistema de 2 por 2. Tengan en cuenta eso, que cuando usted sustituye acá el x sub 2 en lugar de la x, entonces este término se le hace 0, este se le hace 0, y definitivamente f de x sub 2 le da c únicamente. Ya conocemos el valor de c, el término independiente de la parábola, pues, inmediatamente. Ahora bien, le queda este sistemita todavía por resolver. No sé si se dan cuenta, pero aquí lo que hicimos es que donde aparecía la C, por aquí arribita, esta C, como nosotros ya sabemos que es f de x sub 2, la sustituimos aquí, en lugar de la C ponemos f de x sub 2, y como aquí está sumando, van a ver ustedes que aparece restando después, más adelante aquí. Es decir, le van a decir f de x sub 0 menos f de x sub 2 igual a esta partecita hasta aquí, ¿verdad? Porque la C, que es lo mismo que f de x sub 2, nos la hemos llevado a restar aquí al otro lado. Y de manera similar en esta, ¿no? Esta C, que es f de x sub 2, aparece restando aquí en el miembro izquierdo de la ecuación. Nótenlo. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Aquí está el menos f de x sub 2. ¿Ok? Entonces, tomen nota de ello. Hay que resolver este sistema de ecuaciones lineales. Pues nosotros ya aprendimos cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero el estándar era de que los coeficientes fuesen números, ¿verdad? Y no variables, como es el caso. Tampoco es que sea algo muy difícil porque los métodos son parecidos. Sin embargo, lleva tiempo y mucha energía tratar de resolverlo. Sobre todo, pues, como les dijera, no es difícil, pero uno tiene que ir siendo bien meticuloso a la hora de ir escribiendo todo y a la hora de ir sacando conclusiones. Por ejemplo, aquí se pueden utilizar los métodos que usted aprendió, por ejemplo, el de suma y resta. Al final usted quiere conseguir quién es A y quién es B, despejar para A y para B. Claro, ¿se acuerdan qué hacía uno, verdad? Por ejemplo, si usted quiere despejar para A, entonces todo este eh, toda esta primera ecuación debería de multiplicarla por x1 menos x2 al cuadrado. Y toda esta de aquí abajo por x sub 0 menos x sub 2 al cuadrado negativo. Eso va a hacer que aquí en el coeficiente de la A le quede x sub 0 menos x sub 2 al cuadrado por x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado. Y en esta de aquí abajo le quede la misma expresión pero con signo negativo. De tal manera que cuando la sume, se cancelen las A y solamente le quede la B. Y ustedes sabrán que después de eso hay que despejar para B. La suma, ¿verdad? Que le quedó aquí y la suma que le quedó aquí. Se imaginarán ustedes que eso es un relajo tremendo lo que se le va a armar ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense, el que ideó este método desarrolló una manipulación algebraica con la cual es posible encontrar los coeficientes A y B que nos hacen falta, puesto que C ya lo conocemos.
La manipulación algebraica es la siguiente. Definir o introducir unas nuevas variables, h sub 0, y aquí le dice quién es h sub 0, es la resta de x sub 1 menos x sub 0. La variable h1, que es la resta de x2 menos x1. La variable delta sub 0, que es f de x1 menos f de x sub 0 sobre x1 menos x0. Delta 1, que es f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Hacemos esos cálculos y sin duda vamos a encontrar h sub 0, h sub 1, delta 0 y delta 1. Esto no es imposible, puesto que a usted le tuvieron que haber dado en un principio quién es x sub 0, quién es x sub 1 y quién es x sub 2. Y conseguir quién es f de x1, f de x0 y f de x2 no es difícil, porque solamente es de sustituir los valores x0, x1, x2 en el polinomio que le dieron respectivamente. O sea, aquí no hay nada imposible. Nosotros somos capaces de encontrar el valor de estas cuatro variables. Luego, estas se utilizan, o sea, se sustituyen en estas ecuaciones de aquí arriba, y al despejar A y B, resultan estas formulitas de aquí abajo. O sea, primero conseguimos estos, y cuando ya tenemos estas cuatro, los valores de estas cuatro variables, los utilizamos en estas formulitas para calcular el valor de A y el valor de B. El valor de C ya sabemos nosotros de antemano que es f de x sub 2. Ahora, por favor, tomen nota de esto. Aquí en el libro hay un pequeño error en la fórmula. Aquí. En este denominador. ¿Ok? Aquí tiene menos. En realidad tiene que ir más. Tome nota, ¿verdad? Porque si no, más adelante, si usted solamente lee el libro, puede ser de que ponga mal esa formulita. Y bueno, ese detallito nos puede llevar a la desgracia, ¿verdad? A que nuestra fórmula se desvíe totalmente. Entonces, por favor, tomen nota. Aquí, ¿ven? Donde, ¿cómo encontramos A? Delta 1 menos delta 0, y aquí es H1 más H sub 0. ¿Ok? Todo lo demás está bien. ¿Cómo encuentro B? Bueno, el valor de A que acabo de encontrar lo multiplico por H1 y le sumo delta 1. Esto sí está correcto. Y por supuesto aquí está cómo encontramos C. Es decir, yo ya tengo la ecuación de la parábola que pasa por los tres puntitos. Porque ya encontré quién es A, ya encontré quién es B y ya encontré quién es C. Ya tengo la ecuación. ¿Cuál es el siguiente paso? Esa ecuación debo de igualarla a 0 y resolverla. Pregunta, ¿cómo resuelve uno una ecuación cuadrática? Recuerdan que hay por lo menos tres formas. Factorización, pero no siempre se puede factorizar. Completando el cuadrado, ese método que tanto les gustaba a ustedes, ¿no? Y por último, fórmula cuadrática. No, son mentiras. A todo el mundo le gusta más la fórmula cuadrática que completando el cuadrado. ¿Se acuerdan de ese método? Decía, hay que sumar a ambos lados el cuadrado de la mitad del coeficiente del término del primer grado. Y bueno, ahí a uno se le enredaba un poco la mente, ¿va? Cuando le decían todo eso. ¿Qué significa sumar a ambos lados el cuadrado de la mitad del coeficiente del término del primer grado? Parece algo sumamente complicado, ¿verdad? No lo es, pero lo parece. Hasta parece un trabalengua. Entonces, nosotros lo que vamos a usar aquí es lo más facilito. La fórmula cuadrática. Pero no en la forma como usted la conoce. No, que le vamos a pegar un pequeño retoque. Esto se debe a los errores a la hora de procesar números pequeños. Si nosotros utilizáramos la fórmula cuadrática, a la hora de utilizar las pequeñas diferencias que hay, por ejemplo, cuando usted se ha fijado en el discriminante, usted tiene b a la 2 menos 4ac.
cuando esa multiplicación de 4AC resulta ser un número muy pequeño, entonces B a la 2 es aproximadamente lo mismo que B. Porque si 4AC tiende a ser 0 o es algo muy cercano a 0, prácticamente lo que sobrevive de ahí es B al cuadrado. Y la raíz cuadrada de B al cuadrado es B en la fórmula cuadrática. Entonces, eso genera errores porque la fórmula cuadrática es menos B más menos raíz cuadrada de B a la 2 menos 4AC. Pero si de la raíz cuadrada de B menos 4AC lo que sale es aproximadamente B, un número muy cercano a 0, resulta que los números muy cercanos a 0, cuando uno los divide o los multiplica, generan problemas. ¿Sí? O generan números muy chiquititos o números muy grandes. Entonces, para evitar esos errores, que sin duda ustedes los estudiaron cuando estaban viendo el capítulo 4, cuando estudiaron lo de la propagación del error, ahí estudiaron algo acerca de eso, de cómo al hacer una multiplicación, una suma o una resta, se propaga el error y cada vez se hace un poquito más grande. Entonces, eso nos motiva a no utilizar la forma estándar de la fórmula cuadrática, sino que utilizamos aquella técnica también muy conocida de 110, que es racionalizar la expresión. Claro, normalmente nosotros queremos racionalizar el denominador, ¿verdad? Porque es en los denominadores donde aparecen las raíces. En esta ocasión, como la raíz aparece en el numerador, pues si uno racionaliza la fórmula cuadrática, llega a esto. ¿Sí? Y tomando en cuenta, para nosotros x sub 3 es el valor que andamos buscando, la nueva aproximación. O sea, aquí normalmente tendríamos x, pero como la forma que nosotros hemos optado, usted dirá, ¿por qué aparece entonces x sub 3 menos x sub 2? Si normalmente la fórmula cuadrática aquí lo que lleva es una x. Acuérdese que nosotros no estamos trabajando con la fórmula común de una parábola, ax a la 2 más bx más c, sino que estamos trabajando con una forma especial, ¿se acuerdan? A por x menos x sub 2 al cuadrado más b por x menos x sub 2 más c. Entonces, es por eso que aquí ustedes verán que en lugar de tener simplemente la x, tenemos como quien dice x menos x sub 2. Claro, a la x que nosotros vamos a conseguir, como es nuestra nueva aproximación, le llamamos x sub 3. Bueno, para no hacerles largo el cuento, vamos a utilizar esto que ustedes ven aquí. Claro, si lo despejamos y pasamos x al cuadrado al otro lado, entonces x sub 3 es x a la 2 más negativo 2c sobre b más menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac. Pero aquí hay algo importante. Normalmente en la fórmula cuadrática nosotros sacamos dos soluciones. Una con el signo más y otra con el signo menos. Aquí en el método de Müller no sucederá así. Solamente nos vamos a quedar con uno de esos. O bien con el más o bien con el menos. ¿De qué dependerá que usted use el más o que usted use el menos? Exclusivamente dependerá del signo que tenga la variable b. Si b es un número positivo, entonces usted utilice más. Si b es un número negativo, entonces usted utilice menos, ¿ok? Tiene que coincidir el signo que vamos a utilizar ahí con el signo que tenga b. Esto tiene su explicación. A ver, x sub 3 se supone que es la nueva aproximación y x sub 2 es la anterior, ¿verdad? Sucede que nosotros queremos, para que el método converja, queremos que x sub 2 y x sub 3 queden pegaditos el uno al otro, ¿verdad? Eso sería lo ideal, porque a medida que los números se van pegando unos a otros, van quedando bien cerca. ¿Qué va pasando con el error?
el error se va volviendo cada vez más pequeño y eso es lo que nosotros queremos. Pero si los números se separan entre sí, ¿qué pasa con el error? El error es muy grande. Entonces, fíjense, ¿cuál es la lógica que seguimos acá? Pues chequeamos qué pasa con esta suma. Si B es un número negativo y acá dejáramos un número positivo, entonces, ¿qué pasa cuando hay un número negativo y un número positivo? Al final, terminamos restándolos, ¿verdad? Si tienen diferentes signos, pues en general, terminamos restándolos. Claro, si nosotros restamos dos números, nos queda un número pequeño comparado como si lo sumamos. Si lo sumamos nos da un número más grande. No pierdan de vista que esto está en el denominador. A ver, cuando uno divide algo constante, porque aquí este menos 2c no cambiará. Si uno divide una constante entre un número pequeño, ¿qué sucede? Si esto es muy cercano a 0, si esto es un número entre 0 y 1 y usted lo divide por un número pequeño, el resultado le va a dar un número muy grande. Usted pruebe, ¿no? Por ejemplo, suponga que esto es 1 y, por ejemplo, suponga que aquí, después de restar b con raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac, porque quedaron con diferentes signos, le queda 0.1. ¿Qué pasaría? 1 entre 0.1, ¿cuánto le da? 10. Suponga que esa diferencia es más pequeña. 1 entre 0.0001, ¿cuánto le da? 1000. Entonces aquí usted estaría sumando, perdón, x sub 2 más 1000. ¿De cuánto le va a quedar el error si eso sucede? Enorme. Ahora, ¿qué sucede si una constante, un número cualquiera, lo dividimos entre un valor cada vez más grande? Pues resulta que el resultado del cociente normalmente es más pequeño que si lo dividimos por su resta. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí usted tiene 1 entre 5? El resultado es 0.2. O 1 entre 100. El resultado es 0.01. Se dan cuenta que a mí me conviene que el número que esté aquí abajo sea lo más grande posible, para que al dividir negativo 12 entre él, al ser este un número bien grande, realmente el cociente todo en general se vuelva un número pequeñito. Es por eso, esa es la explicación de por qué nosotros preferimos y optamos realmente por utilizar el signo de el que sea, del que tenga el mismo signo que B. De la variable B dependerá qué signo utilizamos. Bueno, y una vez que hemos encontrado x sub 3, esa es nuestra aproximación. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos la siguiente iteración? Facilito. Desechamos el que nosotros teníamos como x sub 0 y ahora nos quedamos con x1, x2 y x3. Y todo vuelve a empezar. Volvemos a repetir el proceso, nada más que ahora para nosotros. En la fórmula, x sub 0 es x sub 1. Lo desplazamos, pues. X sub 1 es el valor de x sub 2. Y x sub 2 es el valor nuevo que acabamos de encontrar, el x sub 3. Y esto lo vamos a repetir vez tras vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que consigamos un error menor a 0.1. ¿Verdad? Bueno, fíjense, me gustaría mostrarles el código en Octave, de cómo puede realizarse en Octave el método de Müller. Les voy a dejar de compartir por aquí un momento. Y realmente la programación de este código es sumamente fácil. No lleva así mayor cosa en qué ponernos a pensar, porque son simples fórmulas. Vamos a ver. Por aquí lo tengo. Aquí está, ¿eh? Entonces, le he llamado a la función Müller y como argumentos le tengo que pasar x sub 0, x sub 1 y x sub 2.
Particularmente, yo estoy resolviendo, quiero mostrarles el caso cuando resuelvo para este polinomio. 6x a la 4 más x a la 3 más 2x a la 2 menos 2x menos 1. Defino el error igual a 1. Ya saben ustedes este truquito, ¿verdad? Para que pueda entrar en el ciclo while, para que el error sea mayor a 0.1. Entonces lo defino igual a 1. Más adelante voy a redefinir el error de la manera estándar. Esto solo es para que de verdad pueda entrar en el ciclo. Entonces, fíjense, ya definí mi polinomio. Yo le llamé f de x. ¿Qué pasa? ¿Quién es, perdón, quién es f de x0? Es el polinomio f de x evaluado en el valor x sub 0. ¿Quién es f de x1? De manera similar, el polinomio f de x evaluado en x1. ¿Quién es fx2? El polinomio f de x evaluado en x2. Así que he asignado esos valores. Y miren ahora qué sencillo es esto. Voy a calcular quién es h sub 0. ¿Cómo? Siguiendo la fórmula. H sub 0 es x sub 1 menos x sub 0. ¿Quién es h1? La fórmula, otra vez, la que acabamos de aprender. x2 menos x1. ¿Cómo calculo aquel delta sub 0 y aquel delta 1? Claro, no puedo hacer esas letras aquí, ¿verdad? Las letras griegas. Entonces le pongo el nombre así, literal. La variable delta 0 para nosotros es f de x1 menos f de x0 dividido entre h0. Este que ya lo hemos encontrado previamente. ¿Quién es delta 1? Otra vez, siguiendo la fórmula, fx2, la variable que definimos aquí, menos f de x1, dividido todo entre h1. Viene ahora el cálculo de las variables de a, de b y de c. A, según la definición que vimos allá, es delta 1 menos delta 0, dentro de paréntesis en el numerador, dividido, y tomen nota aquí, ¿ven? Lo que les decía de la fórmula, ¿no? Es h1 más h0. O al revés, h0 más h1, no importa porque suma. Pero la cuestión es que suma, no resta como aparece en el libro, ¿verdad? Tomen nota de ello. Bueno, no por último, pero sí siguiendo con el mismo desarrollo, aquí a B le asigno el valor A por H1 más delta 1. Y a C, tal como lo mirábamos en el libro, pues le asigno el valor de F de X2. Para calcular X sub 3, la nueva aproximación, utilizo la definición que me acaban de dar allá, ¿verdad? La fórmula cuadrática, pero en su versión racionalizada, que la raíz aparece en el denominador. Entonces, fíjense lo que coloco. X sub 2 menos, aquí está el numerador de aquella fracción, 2 multiplicado por C, dividido sobre B más. Y observen, aquí pongo esta función signo de B. Este me devuelve qué signo tiene B. Por ejemplo, si B fuese un número positivo, entonces aquí va a quedar más. Y claro, más por más seguirá siendo más. Pero si B fuese un signo, si B fuese un número negativo, entonces aquí me arrojaría un signo menos. Y claro, este más por este menos se va a volver menos. ¿Quién? La raíz cuadrada. Esta es la función para raíz cuadrada, SQRT, al igual que en C++, ¿verdad? Era esta también. Y aquí tengo B a la 2 menos 4 por A por C. Cierro lo del denominador y cierro lo del cociente en general. Y ya obtuve quién es X sub 3. Mi nueva aproximación. Teniendo X sub 3, bueno, utilizo el X sub 2 anterior para calcular el error. El error es el valor absoluto de X sub 3 menos X sub 2 dividido entre X sub 3, entendiendo que X sub 3 es el valor más nuevo y que X sub 2 lo tomo como el anterior, ¿verdad? Y claro, para que sea error porcentual, lo multiplico por 100. Y aquí preparo la siguiente iteración. Hago que a X0 se le asigne el valor que había en X1, que a X1 se le asigne el valor que había en X2 y que a X2 se le asigne el valor que había en X3, para que cuando todo vuelva a empezar, aquí en este while,
bueno, funcione como yo quiero en la siguiente iteración. Entonces, solamente faltaría definir quién es X0, quién es X1 y quién es X2, ¿verdad? Ya a la hora de correr el programa lo vamos a probar. Pero aquí está todo. ¿Cuándo se va a detener esto? Cuando este ciclo while falle. O sea, en alguna ocasión cuando yo calcule el error y resulta que es menor o igual a 0.1, ahí todo se detiene. Ya no seguimos iterando porque ya conseguimos lo que deseábamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo lo voy a guardar esto, aunque ya está guardado, ¿no? Y en esta ocasión, por aquí, me voy a venir aquí a la ventana de comandos, voy a invocar el método de Müller con los valores 1, 2 y 1.5. O sea, para que usted lo entienda, estoy diciendo que x sub 0 vale 1, x sub 1 vale 2 y x sub 3 vale 1.5. Estos valores el ejercicio debería de suministrárselos y si no, pues usted también puede decidir qué valores utiliza ahí, ¿verdad? Para arrancar. En la práctica, ¿verdad? Cuando uno esté en la práctica, no se los va a dar la naturaleza o el problema. La naturaleza del problema no le va a decir qué valores iniciar, pero usted puede probar, ¿verdad? A veces, por ejemplo, se utiliza el método de bisección con los primeros 3 datos que le salgan. Por ejemplo, 1, 2, y si se fijan, este 1.5 perfectamente puede ser el punto medio que saldría del método de bisección, ¿verdad? Puede ser, es una idea. ¿Qué podemos esperar? Fíjense, si yo me regreso por un momento al editor, todo esto está silenciado, ¿verdad? Perdón, todo esto no está silenciado. Así que me va a salir el valor de f de x sub 0, me va a salir el de f de x1, el valor de f de x2, me va a salir el h sub 0, me va a salir el h1, va a salir delta 0, delta 1. Y realmente, ¿qué es lo único que tengo silenciado aquí? La asignación de estos valores, ¿no? Va a salir el error, va a salir la nueva aproximación x sub 3. Si uno no quisiera, si yo quiero le pongo punto y coma a todo esto, y solo dejo que me vaya dando el x sub 3, el nuevo valor, y el error, ¿sí? Pero yo he decidido dejarlo así para que nosotros podamos ir comprobando inicialmente de manera manual o con la calculadora los valores que nos arroja. ¿Ok? Entonces, fíjense, voy a dar enter acá. Y fíjense, en esta ocasión, es una de las ventajas, obsérvenlo, la solución que nos arroja son números imaginarios. ¿Se dieron cuenta de esto? Por ejemplo, el x sub 3 es 0.93258 más 0.25074 y esto es un número complejo. Imaginario, dije hace poco. Realmente es complejo la palabra correcta, ¿no? Tiene parte real y parte imaginaria. ¿Ok? Claro, fíjense la ventaja de programarlo en Octave. Si usted no lo programa en Octave y lo quiere hacer manualmente, bueno, tiene que recordarse todo aquello que aprendió en variable compleja. Si ya la llevó. Si no, va a haber problema, ¿no? Que yo creo que la mayoría de ustedes ya llevó variable compleja, ¿no? O no está en el plan de estudio de ustedes. Vamos a ver, esta es la 412. La mayoría debería llevar variable compleja. Y si no, pues en 110, normalmente cuando uno está viendo ecuaciones cuadráticas, debería de demostrarle cómo sumar, restar, multiplicar o dividir números complejos, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de que me da la solución incluso cuando son complejas. ¿Ok? Cuando arrancando en esos valores me llevaría a una solución compleja. Es que recuerden ustedes lo que nos dice el teorema fundamental de la aritmética, ¿verdad? ¿A quién se lo debemos este?
Ya no me acuerdo bien si es a Descartes o a Gauss. Debería que revisarlo. Creo que más seguramente es a Gauss que se le debe ver. Que nos dice que el grado de un polinomio nos dice exactamente cuántas raíces tiene, cuántas soluciones. Por ejemplo, este polinomio es de grado 4. Debe de tener 4 soluciones. Pero si usted se da la tarea más adelante y lo mete en una gráfica, hace la gráfica en una graficadora cualquiera, se va a dar cuenta de que realmente este polinomio solo tiene 2 intersectos con el eje X. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser esto posible? El teorema fundamental de la aritmética dice que tiene que tener un polinomio exactamente el mismo número de raíces que su grado. Si es grado 4, debe de tener 4 raíces. ¿Cómo es que solamente tiene 2 interceptos en el eje X? Facilito. 2 de esas raíces son reales y las otras 2 son complejas. Porque ese teorema funciona sobre el campo de los números complejos. ¿Ok? Así como, por ejemplo, algunas parábolas que son de grado 2 no tienen solución en los reales. ¿Se acuerdan? Ustedes se encontró seguramente con alguna ecuación cuadrática que no tenía solución. Entonces, ¿fallaba ahí el teorema fundamental de la aritmética? No, no fallaba. Lo único que pasaba es que las raíces eran complejas. No estaban dentro del campo que usted trabaja. En 110 normalmente trabajamos sobre el campo de los números reales. Y por eso pues está esta otra clase llamada variable compleja, en la que exclusivamente nos dedicamos a estudiar qué sucede ahora cuando tenemos números complejos. ¿Verdad? Pero bueno, todo eso me lo ahorro si lo programo en Octave, porque Octave tiene integrado dentro de su estructura el manejo de números complejos. ¿Ok? Entonces, fíjense, tarde o temprano, logramos conseguir el error adecuado con para este número complejo. 0.66, etcétera, menos 0.000002247 y. Ahora bien, aunque lo hemos manejado como número complejo, ¿qué sospechamos cuando aquí aparece 0.0000000, un montón de números que son 0? ¿Qué sospecharían ustedes? A ver, ¿qué me dicen? ¿Hacia dónde está tendiendo esa parte imaginaria? ¿Verdad que todo apunta a que la parte imaginaria es 0? Sí, ¿verdad? De hecho, si ustedes hacen la gráfica y se van a ver cuáles son los intersectos, resulta que este 0.662564 y todo esto es una buena aproximación de la intersección de esa gráfica. Por ejemplo, yo la tengo hecha aquí en el celular. Bueno, yo creo que la puedo hacer aquí, ¿verdad? Online y mostrárselos para que ustedes lo vean. De hecho, uno puede sospechar, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Si este número está haciendo 0. ¿Cuántos ceros hay después? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasa con un número que tiene 7 ceros después del punto? ¿Cuánto es eso? En la práctica eso es 0. Si a usted le dice, mire, su saldo en el banco es 0.0000000. No, no hay nada, ¿va? Es exactamente lo que uno tiene. Entonces, es lo mismo lo que nos está diciendo aquí al final. La parte imaginaria es 0. Es 0, realmente. Y este 0.6625, 6626, digamos, si quiero dejarlo con 4 posiciones decimales, es una buena aproximación de
de la raíz de ese polinomio, que está cerca de los valores iniciales. Voy a detener la presentación un momento y les voy a mostrar en GeoGebra cómo queda la gráfica de este polinomio que estamos resolviendo, para que observen que el método funciona. Entonces, por acá voy a poner el polinomio. Recordemos, era 6x a la 4 más x al cubo más 2x a la 2 menos 2x menos 1. Entonces, fíjense, esta es la gráfica. ¿Verdad? Yo les decía, miren, solo tiene dos intersectos con el eje X. Claro, lo que sucede es que tiene raíces que son complejas, las otras dos. Ahora, fíjense este intersecto, ¿no? No es cierto que, les pregunto, ¿verdad? No es cierto que 0.66 es una buena aproximación para ese puntito. Yo me puedo seguir acercando. Mírenlo. Estoy haciendo tanto zoom como pueda, miren. 0.66. Y un poquito más, ¿verdad? Porque aquí está 0.66, por aquí está 0.67 seguramente. Y queda ahí entre 0.66 y 0.67. Yo puedo seguirme acercando, tanto como se necesite, para que nos quede más claro. Y 0.66 ¿y cuánto? Bueno, está más cerca de 0.66 que de 0.67. ¿Cuánto nos quedaba en octave? 0.6627. Es una muy buena aproximación para este valor.